En una ciudad que nunca se detiene, una joven intenta mantenerlo todo unido, mientras el mundo a su alrededor amenaza con desmoronarse. Una noche inesperada, una propuesta fuera de lo común y un encuentro que jamás debió pasar, cambiarán para siempre el rumbo de dos vidas que no tenían nada en común. Esta no es una historia de cuentos de hadas, es una historia de decisiones difíciles, miradas que dicen más que 1000 palabras, y de una verdad que se esconde entre líneas, gestos y silencios. El reloj marcaba las 3:40 de la madrugada cuando Clara González atravesó las puertas del Hospital Central de Buenos Aires con su hermana en brazos. Valentina, apenas consciente, respiraba con dificultad mientras Clara intentaba mantener la compostura. «¡Ayuda, por favor!», gritó Clara con la voz quebrada por el miedo. «Mi hermana, ella no puede respirar bien». Una enfermera se acercó rápidamente, alertando a un médico que apareció segundos después. Tomaron a Valentina con delicadeza, colocándola en una camilla. Clara observaba la escena como si estuviera viendo una película de terror, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. «¿Qué le ocurre?», preguntó el médico, mientras examinaba a la muchacha de apenas 16 años. «Es su condición cardíaca congénita», respondió Clara, entregando una carpeta con documentos médicos. «Ha empeorado en las últimas semanas». Clara tenía 23 años, pero las ojeras profundas y la mirada cansada la hacían parecer mayor. Desde que sus padres habían fallecido 3 años atrás, era ella quien se ocupaba de Valentina y de las facturas médicas que parecían multiplicarse sin control. El médico revisó rápidamente el historial y frunció el ceño. «Necesitamos hacer nuevos estudios urgentes y ajustar su tratamiento. Su condición se ha deteriorado significativamente». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía lo que venía a continuación. «Dígame qué necesita», susurró sabiendo que la respuesta le dolería más que un golpe físico. «Ecocardiograma, resonancia magnética, análisis especializados». El médico hizo una pausa. «Y probablemente un nuevo tratamiento experimental que acaba de ser aprobado. Es costoso, pero ha mostrado resultados prometedores en casos como el de su hermana». La palabra «costoso» resonó en la cabeza de Clara como un martillo. Su trabajo como camarera en un restaurante de Palermo apenas alcanzaba para los gastos básicos y los medicamentos regulares de Valentina. «¿Cuánto?», preguntó directamente mientras observaba cómo trasladaban a su hermana hacia una sala de emergencias. El médico le dio una cifra que le robó el aliento. Era imposible, completamente fuera de su alcance. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Haremos todo lo posible con lo que cubre su seguro social, añadió el doctor, percibiendo la desesperación en los ojos de Clara. Pero estos nuevos procedimientos... «Encontraré el dinero», interrumpió ella con una determinación feroz que contrastaba con su fragilidad física. «Solo necesito tiempo». En la sala de espera, Clara se dejó caer en una silla incómoda. Las paredes blancas parecían cerrarse a su alrededor. Sacó su teléfono y comenzó a revisar contactos, pensando a quién podría pedirle ayuda. La lista era deprimentemente corta. Las lágrimas que había contenido frente al médico finalmente encontraron su cauce. No eran lágrimas de debilidad, sino de frustración e impotencia. Valentina era todo lo que tenía en el mundo. Su sonrisa, sus bromas, la manera en que soñaba con estudiar oceanografía algún día, a pesar de su condición. Clara estaba dispuesta a cualquier sacrificio por verla cumplir ese sueño. Se secó las lágrimas con determinación. No era momento de quebrarse. Valentina necesitaba estabilizarse primero y luego encontraría una forma de conseguir ese dinero, aunque tuviera que trabajar en 3 lugares diferentes, o pedir un préstamo imposible de pagar. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas del hospital, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que Clara sentía por dentro. Un nuevo día comenzaba en Buenos Aires, y con él la lucha más importante en la vida de Clara González. Habían pasado 5 días desde aquella noche en urgencias. 5 días en los que Clara había intentado
Valentina estaba estable, pero los médicos insistían en la necesidad de nuevos estudios. Clara intentaba mantener la sonrisa mientras servía la mesa 8 del restaurante Milano, donde trabajaba desde hacía 2 años. Sus pies dolían, llevaba 12 horas de pie y todavía le quedaban 3 más. «Clara, mesa 12, cliente importante», susurró Mariana, la encargada, mientras pasaba apresuradamente a su lado. Clara asintió, alisando su delantal negro, tomó su libreta y se dirigió hacia la mesa del fondo, donde un hombre de traje oscuro revisaba su teléfono con el ceño fruncido. Incluso antes de hablarle, notó su aura de autoridad, traje a medida, reloj que costaba más que todos sus meses de salario juntos y una postura que gritaba «Soy importante». «Buenas noches, señor. ¿Puedo tomar su pedido?», preguntó con su mejor sonrisa profesional. El hombre apenas levantó la mirada de su teléfono. «Un whisky doble, sin hielo. Y apresúrate. No tengo toda la noche». Clara apretó los labios, conteniendo una respuesta mordaz. No era la primera vez que atendía a clientes prepotentes, y seguramente no sería la última. «Enseguida, señor», respondió, manteniendo el tono neutro. Mientras se alejaba, escuchó el teléfono del hombre sonar. Su voz cambió completamente al contestar, volviéndose encantadora y cálida. «Abuela, sí, estoy cenando». «No, no estoy solo, estoy con...». Hizo una pausa. «Estoy con Sofía, sí. Te la presentaré pronto, lo prometo». Clara regresó con el whisky y lo colocó sobre la mesa. El hombre terminó su llamada con una sonrisa que se esfumó al instante al volver a la realidad. «¿Desea ordenar algo para comer?», preguntó Clara. «El salmón con salsa de limón», respondió secamente. «Y tráelo bien cocido. La última vez estaba crudo». Clara asintió, aunque estaba segura de que era la primera vez que este cliente visitaba el restaurante. Mientras se giraba para marcharse, el hombre la detuvo. «Espera, ¿cómo te llamas?». «Clara», respondió ella, sorprendida por la pregunta. El hombre la miró detenidamente por primera vez, escudriñando su rostro como si evaluara un objeto. «Soy Lorenzo Figueroa», dijo con un tono que sugería que debería impresionarla. Clara parpadeó, intentando recordar por qué ese nombre le sonaba familiar. Entonces lo ubicó: los bancos Figueroa, uno de los imperios financieros más grandes de Argentina. «Felicitaciones», respondió con un toque de sarcasmo. «Traeré su salmón en unos minutos». Lorenzo elevó una ceja, claramente no acostumbrado a ese tipo de respuesta. Cuando Clara regresó con el plato, Lorenzo estaba otra vez al teléfono, esta vez con expresión tensa. Parecía estar discutiendo sobre un asunto familiar. «Te dije que no puedo ir solo a la boda de Martín». «Sí, ya sé lo que prometí». No tengo tiempo para encontrar a alguien». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. «No voy a contratar a una acompañante profesional». Clara colocó el plato frente a él e intentó retirarse discretamente, pero el restaurante estaba lleno y tuvo que permanecer cerca, organizando una mesa contigua. «Hablaré con abuela Elvira». «Sí, entiendo, pero...». Lorenzo suspiró profundamente. «Bien, encontraré una solución». Cuando terminó la llamada, Lorenzo pinchó su salmón con furia contenida. Clara regresó a preguntar si todo estaba bien con la comida. «Perfecta», respondió él, y entonces la miró con una expresión calculadora que a Clara le produjo escalofríos. «Dime, Clara, ¿has estado alguna vez en Mendoza?». «No», respondió ella desconcertada por la pregunta. Lorenzo dejó los cubiertos y la miró directamente a los ojos. «Tengo una propuesta para ti, una propuesta de negocios», declaró con firmeza. «Necesito una novia falsa para un fin de semana, para la boda de mi primo en Mendoza. Pagaré bien». Clara lo miró como si hubiera perdido la razón. «Discúlpeme, señor Figueroa, pero creo que ha confundido este restaurante con otro tipo de establecimiento», respondió, sintiendo que el rubor invadía sus mejillas. «No es lo que piensas», aclaró Lorenzo irritado. «Solo necesito que finjas ser mi novia durante un fin de semana. Mi familia no me dejará en paz si aparezco solo otra vez». Clara soltó una risa incrédula. «Debe estar bromeando». «Nunca bromeo con negocios», respondió él, sacando una tarjeta del bolsillo de su chaqueta. «Piénsalo. La paga será generosa».
Clara tomó la tarjeta mecánicamente, mientras su mente volaba hacia la habitación de hospital donde Valentina esperaba un tratamiento que no podían costear. Clara no dejó de mirar la tarjeta durante todo su trayecto a casa. Lorenzo Figueroa, director ejecutivo Banco Figueroa. Al reverso había garabateado un número de teléfono personal. Realmente estaba considerando aquella locura. Se detuvo frente a la farmacia para comprar los medicamentos de Valentina y el precio le recordó cruelmente su realidad. A la mañana siguiente, tras una noche casi sin dormir, Clara se dirigió al hospital. Valentina estaba sentada en la cama, hojeando una revista de ciencias marinas. «Por fin, ¿trajiste chocolates?», preguntó la adolescente con una sonrisa débil que contrastaba con los tubos y monitores a su alrededor. Clara le entregó una pequeña bolsa con chocolates y se sentó junto a ella. «¿Te ha visitado el doctor López hoy?». Valentina apartó la mirada, un gesto que Clara conocía demasiado bien. «Dice que necesitan hacer los nuevos estudios pronto», murmuró Valentina. «¿Podemos pagarlos?». Clara apretó la mano de su hermana, buscando palabras para no preocuparla más. «Estoy trabajando en ello», respondió, mientras la tarjeta de Lorenzo quemaba en su bolsillo. Después de la visita, Clara se reunió con el médico en el pasillo. Las noticias no eran alentadoras. «Sin esos estudios no podemos ajustar adecuadamente su tratamiento», explicó el doctor. «Y el nuevo medicamento que necesita...». «¿Cuánto tiempo tenemos?», interrumpió Clara. «Un mes, quizás menos». Clara salió del hospital con las piernas temblorosas. Se sentó en un banco de la plaza cercana y finalmente sacó su teléfono. Marcó el número de la tarjeta antes de poder arrepentirse. «Figueroa», contestó la voz seca que reconoció inmediatamente. «Soy Clara, la camarera». Sobre su propuesta, hubo un momento de silencio. «Te escucho», respondió Lorenzo, su tono repentinamente interesado. «Necesito más detalles antes de considerar aceptar», dijo ella sorprendiéndose de su propia firmeza. «Café Milán en 1 hora», ordenó él, y colgó sin esperar respuesta. Exactamente 60 minutos después, Clara entraba en el lujoso café donde Lorenzo ya la esperaba, revisando documentos en su tableta. Cuando ella se sentó frente a él, Lorenzo apenas levantó la mirada. «Puntual, eso es bueno», dijo él, dejando finalmente los documentos. «La situación es simple. Mi primo Martín se casa en 3 semanas en Mendoza. Toda la familia estará allí, incluida mi abuela Elvira, quien lleva 2 años presionándome para que formalice una relación. He estado mintiendo diciendo que tengo novia y ahora debo presentarla. ¿Y yo sería esa novia ficticia?». «Exacto. Viernes a domingo. Fingir que llevamos 6 meses juntos. Luego, terminamos discretamente unas semanas después y todos contentos». Clara tomó aire. «¿Y la paga?». Lorenzo mencionó una cifra que hizo que Clara casi derramara su café. Era aproximadamente la mitad de lo que necesitaba para los estudios de Valentina. «¿Por qué yo?», preguntó ella, todavía desconcertada. «Podrías contratar a una actriz profesional. Mi abuela tiene un radar para detectar falsedades», explicó Lorenzo, inclinándose hacia adelante. «Tú tienes algo auténtico. Además, ya le mencioné tu nombre durante nuestra llamada». Clara lo miró fijamente, evaluando al hombre frente a ella, elegante, poderoso y completamente desesperado bajo esa fachada de control. «Tengo condiciones», declaró finalmente. «Primero, el pago por adelantado. Segundo, nada inapropiado, ningún contacto físico más allá de lo estrictamente necesario para aparentar». Lorenzo asintió impaciente. «Por supuesto, esto es estrictamente profesional. Y tercero», continuó Clara, levantando el mentón, «si me tratas con el mismo desprecio con que me trataste en el restaurante, el trato se acaba inmediatamente, sin importar las consecuencias». Lorenzo pareció genuinamente sorprendido. Claramente no estaba acostumbrado a que pusieran condiciones a sus propuestas. «Trato hecho», dijo después de un momento extendiendo su mano. Clara la estrechó brevemente, sintiendo una extraña corriente eléctrica ante el contacto. «Necesitarás ropa apropiada», añadió Lorenzo, examinándola con ojo crítico. «Pasaporte vigente y una historia creíble sobre cómo nos conocimos. De eso puedes encargarte tú», respondió Clara.
Mi trabajo es ser tu novia falsa, no tu guionista. Una sonrisa involuntaria apareció en los labios de Lorenzo. Pasaré por ti mañana a las 10. Tenemos mucho que preparar, dijo levantándose y dejando dinero para los cafés. No te arrepentirás, Clara. Mientras lo veía alejarse, Clara no estaba tan segura. Ya sentía el peso de la mentira y la sensación de estar traicionando sus propios principios. Pero luego pensó en Valentina y en los tubos y monitores, en su sonrisa valiente frente al dolor, y supo que haría cualquier cosa por darle una oportunidad. «Por ti, Vale», murmuró, apretando el acuerdo por escrito que Lorenzo le había dejado. «Solo por ti». A las 10 en punto, el elegante coche negro de Lorenzo se detuvo frente al modesto edificio donde vivían Clara y Valentina. Clara bajó nerviosa, con un pequeño bolso que contenía lo mejor de su limitado guardarropa. Lorenzo, impecable en un traje azul marino, apenas la saludó antes de indicarle al chofer que arrancara. «Primero, imagen», dijo sin preámbulos, entregándole una carpeta. «Aquí hay información sobre mi familia, empresa y pasatiempos. Memorízala». Clara hojeó el documento, sorprendida por el nivel de detalle. «¿Tengo que aprender todo esto en 3 semanas? Tenemos 3 días. Nos vamos a Mendoza el jueves». «¿3 días?» Clara se enderezó en el asiento. «Imposible. Tengo trabajo, y mi hermana... Tu jefe ya sabe que tomarás vacaciones, y he contratado a una enfermera privada para tu hermana», respondió Lorenzo como si fuera lo más normal del mundo. «Todo está arreglado». Clara sintió una mezcla de indignación y asombro. «No puedes simplemente reorganizar mi vida sin consultarme. El tiempo es limitado», dijo él, desestimando su protesta con un gesto. «Primera parada, vestuario». La parada resultó ser una boutique exclusiva donde una estilista ya los esperaba. Durante las siguientes 3 horas, Clara fue tratada como un proyecto de renovación. Vestidos, zapatos, accesorios, todo elegido con precisión clínica por Lorenzo, quien rechazaba o aprobaba cada pieza con apenas un movimiento de cabeza. «No soy tu muñeca», protestó Clara cuando rechazó el 5.º vestido porque era demasiado económico en apariencia. «Eres mi novia ficticia, y mi novia real nunca usaría algo así», respondió él, sin apartar la vista de su teléfono. «¿Y cómo sabes qué usaría tu novia real?», desafió Clara. «Porque según tu abuela no has tenido una en mucho tiempo». Lorenzo levantó la mirada, genuinamente sorprendido por su audacia. Por un instante, Clara temió haber cruzado una línea, pero entonces ocurrió algo inesperado. Lorenzo sonrió. Una sonrisa real, no el gesto ensayado que ofrecía en público. «Touché», concedió. «Elige tú el próximo». Clara seleccionó un sencillo vestido verde que realzaba el color de sus ojos. Cuando salió del probador, notó que Lorenzo la miraba de una manera diferente. «Este me gusta», dijo ella desafiante. «A mí también», admitió él, y por un segundo, el aire entre ellos cambió sutilmente. La siguiente parada fue un salón de belleza, donde Lorenzo la dejó en manos de profesionales mientras atendía asuntos urgentes. Cuando regresó 2 horas después, se detuvo en seco al verla. Clara apenas se reconocía en el espejo. Su cabello castaño, normalmente recogido en una coleta práctica, caía en suaves ondas sobre sus hombros. El maquillaje, sutil pero efectivo, resaltaba sus rasgos naturales. «Perfecto», dijo Lorenzo después de un prolongado silencio. «Ahora, comida». En un restaurante elegante, Lorenzo desplegó fotografías familiares. «Mi abuela Elvira, patriarca indiscutible, tiene 78 años y más energía que todos nosotros juntos. Mi padre, Alejandro, siempre ocupado. Mi madre, Beatriz, perpetuamente en alguna gala benéfica. Mi hermano mayor, Sebastián, vive en Madrid con su esposa Lucía. Y mi primo Martín, el novio, con su prometida Camila». Clara intentaba memorizar cada detalle mientras comía, consciente de que Lorenzo observaba incluso cómo sostenía los cubiertos. «¿Y cómo nos conocimos?», preguntó ella. Lorenzo pareció considerarlo por primera vez. «En el restaurante donde trabajas. Fui a cenar solo, quedé impresionado por tu autenticidad y te invité a salir». «Suena plausible», concedió Clara, «excepto por la parte donde quedas impresionado por la camarera que acabas de conocer. ¿Tienes una mejor idea?».
Clara sonrió. Derramé accidentalmente una copa de vino sobre tu camisa. Te enfadaste, exigiste hablar con el gerente. Yo me mantuve firme, sin disculparme porque fue tu culpa por mover el brazo repentinamente. Te sorprendió tanto que alguien te desafiara que me invitaste a tomar un café para discutirlo, y terminamos hablando durante horas. Lorenzo la miró con renovado interés. Sorprendentemente creíble. Y explica por qué alguien como yo estaría con alguien como tú. ¿Alguien como yo? Clara entrecerró los ojos. Diferente a mi círculo habitual, matizó él rápidamente. El resto del día lo pasaron ensayando escenarios, practicando baile para la boda y afinando detalles. Cuando Lorenzo la llevó de regreso a casa al anochecer, Clara estaba exhausta, pero sorprendentemente entusiasmada con el desafío. «Mañana a las 9», indicó él mientras ella bajaba del coche. «Partimos el jueves a primera hora». Clara asintió, pero antes de cerrar la puerta preguntó, «¿Por qué yo, Lorenzo?» La verdad. Él la miró largamente antes de responder, «Porque cuando mientes, se nota, y paradójicamente, eso te hace perfecta para esta mentira». Mientras el coche se alejaba, Clara se dio cuenta de que, por primera vez, Lorenzo había pronunciado su nombre, y por alguna razón inexplicable, eso la hizo sonreír. El viaje a Mendoza transcurrió en un silencio extrañamente cómodo. Clara miraba por la ventanilla del avión privado, asombrada por los viñedos que se extendían bajo ellos como un manto verde ondulante. Lorenzo, sentado frente a ella, revisaba documentos de trabajo, pero ocasionalmente la miraba con una expresión indescifrable. «¿Alguna vez has estado en un viñedo?», preguntó de repente. «No», respondió Clara, apartando la vista del paisaje. «Mi mundo se reduce a Buenos Aires. La finca familiar está rodeada de viñedos. Algunos de los mejores vinos del país se producen allí», comentó Lorenzo cerrando su carpeta. «¿Te gustará?». Clara asintió, sorprendida por este intento de conversación casual. «Última revisión», dijo Lorenzo, inclinándose hacia adelante. «¿Cuál es el nombre de mi perro?». «No tienes perro. Eres alérgico, pero siempre quisiste uno», respondió Clara automáticamente. «¿Mi película favorita?». «El Padrino. La has visto 12 veces», contestó ella reprimiendo una sonrisa. «Y según nuestra historia, ¿cuándo fue nuestro primer beso?». Clara vaciló un momento. 3 semanas después de conocernos, bajo la lluvia frente a mi apartamento, improvisó. «Te ofrecí mi paraguas y me dijiste que preferías mojarte si eso significaba besarme». Lorenzo levantó una ceja aparentemente impresionado. «No recuerdo haber acordado ese detalle tan cursi». «Toda buena mentira necesita detalles vergonzosos para ser creíble», replicó Clara con una sonrisa triunfal. «Nadie inventaría algo así si no fuera cierto». Por primera vez Lorenzo rió abiertamente. Clara se sorprendió al notar cómo su rostro se transformaba, volviéndose más joven, casi vulnerable. La llegada a la finca Figueroa fue intimidante. La casa principal, una construcción de estilo colonial con torreones y extensos jardines, parecía sacada de una revista de arquitectura. Varios miembros del personal recibieron sus maletas, mientras Lorenzo la guiaba hacia el interior, su mano ocasionalmente apoyada en la parte baja de su espalda, un gesto que Clara intentaba no sobresaltarse. «Lorenzo, mi niño hermoso». La voz cálida pertenecía a una mujer elegante de cabello blanco perfectamente peinado. A pesar de su edad evidente, se movía con la energía de una joven. Sus ojos, idénticos a los de Lorenzo, examinaron a Clara con intensidad. «Abuela». Lorenzo besó a la mujer en ambas mejillas. «Te presento a Clara González, mi novia». Clara extendió la mano, nerviosa, pero la anciana la ignoró y la envolvió en un abrazo sorprendentemente fuerte. «Por fin conozco a la mujer que ha logrado lo imposible», dijo sosteniéndola por los hombros para mirarla mejor. «Hacer que mi nieto sonría de verdad». Lorenzo carraspeó incómodo. «Clara, ella es mi abuela, Elvira Figueroa». «Un placer conocerla, señora Figueroa», dijo Clara, genuinamente encantada por la calidez de la mujer. «Elvira, por favor, señora Figueroa era mi suegra, y no quiero nada que me recuerde a esa bruja», respondió con un guiño cómplice. Lorenzo puso los ojos en blanco. «Abuela, por favor». «Oh, cállate». Elvira tomó el brazo de Clara.
Vamos, querida, te mostraré tu habitación, y luego me contarás todo sobre cómo lograste que este workahólico te prestara atención. Mientras recorrían la casa, Elvira señalaba retratos familiares y relataba anécdotas. Clara observaba a Lorenzo en las fotografías, siempre serio, siempre impecable, siempre un poco apartado del grupo. «Aquí es donde dormirás», anunció Elvira, abriendo una puerta. «Lorenzo estará al final del pasillo. Mis hermanos son conservadores, así que fingiremos que no sabemos que él se escabullirá a tu habitación por la noche». «Abuela», exclamó Lorenzo, que las seguía en silencio. «Clara y yo no...» «Ah, ¿no?». Elvira lo miró con suspicacia. «Qué interesante». Clara sintió que enrojecía hasta las orejas. Lorenzo parecía igualmente incómodo. «Los dejaré para que se instalen», dijo Elvira, dirigiéndose a la puerta. «Cena a las 8». Cuando quedaron solos, Clara soltó la respiración que no sabía que estaba conteniendo. «Tu abuela es... intensa. Es una fuerza de la naturaleza», concedió Lorenzo, aflojándose la corbata. «Y creo que le gustas». «¿Eso es bueno?» «Es extraordinario», respondió él, con una expresión sorprendentemente suave. «Nunca ha aprobado a ninguna de mis parejas anteriores». Más tarde, mientras Clara desempacaba, recibió una llamada del hospital. Valentina estaba estable, pero preguntaba constantemente por ella. Con un nudo en la garganta, prometió llamarla esa noche. Alguien tocó a su puerta. Para su sorpresa, era Elvira, no Lorenzo. «¿Puedo pasar, querida?». Clara asintió, guardando rápidamente su teléfono. «¿Todo bien?», preguntó Elvira sentándose en la cama. «Te vi preocupada». «Mi hermana menor», explicó Clara, «está enferma». «Entiendo», dijo Elvira con una mirada comprensiva. «¿Sabes? Lorenzo nunca había traído a nadie así. Eres diferente de las mujeres con las que suele salir». Clara desvió la mirada, sintiendo el peso de la mentira. «Mi nieto necesita a alguien que vea al hombre, no al apellido», continuó Elvira tomando su mano. «Creo que tú lo ves, ¿verdad?». Antes de que Clara pudiera responder, Lorenzo apareció en la puerta ya cambiado para la cena. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Clara, y por un segundo pareció que realmente podían verse el uno al otro, más allá de las apariencias y los acuerdos. El día de la boda amaneció con un cielo perfectamente azul sobre los viñedos de Mendoza. Clara se despertó temprano, nerviosa ante la perspectiva de enfrentarse a toda la familia Figueroa. Se puso el vestido verde que había elegido en Buenos Aires y se aplicó un maquillaje discreto, siguiendo las instrucciones de los profesionales que Lorenzo había contratado. Cuando salió de su habitación, Lorenzo la esperaba en el pasillo. Vestía un elegante traje gris claro que resaltaba el azul de sus ojos. Por un momento, pareció quedarse sin palabras. «Estás... diferente», dijo finalmente. «¿Diferente bien o diferente mal?», preguntó Clara, insegura. «Diferente bien», admitió Lorenzo ofreciéndole su brazo. «Muy bien». La ceremonia se celebraba en la capilla familiar, un edificio de piedra rodeado de rosales en flor. Mientras caminaban hacia allí, Lorenzo le susurró al oído: «Recuerda, mi tío Ernesto es el crítico más duro. Si le caes bien a él, habremos triunfado». Clara asintió, apretando involuntariamente el brazo de Lorenzo. Él cubrió su mano con la suya, un gesto que la sorprendió por su naturalidad. «Lo harás bien», murmuró. «Solo sé tú misma. Bueno, una versión ligeramente filtrada de ti misma». Clara no pudo evitar sonreír. La ceremonia transcurrió con la elegancia que cabía esperar. Martín y Camila intercambiaron votos bajo un arco de flores blancas, mientras Clara observaba a Lorenzo de reojo. Parecía distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Cuando los novios se besaron, la mano de Lorenzo buscó inconscientemente la suya. Clara entrelazó sus dedos con los de él, sorprendida por lo natural que se sentía. La recepción se celebraba en los jardines. Mesas elegantemente decoradas, música de un cuarteto de cuerdas y champán francés creaban una atmósfera sofisticada que intimidaba a Clara. Lorenzo no se separó de ella ni un momento, presentándola a decenas de familiares cuyos nombres intentaba memorizar desesperadamente. «Así que tú eres la famosa Clara», dijo un hombre corpulento con bigote entrecano. «Soy Ernesto, tío de Lorenzo».
Clara estrechó su mano con firmeza, recordando la advertencia de Lorenzo. «Un placer conocerlo, señor. ¿Qué te atrajo de mi sobrino?», preguntó directamente. Además de lo obvio, claro. Lorenzo tensó la mandíbula, pero Clara respondió con sinceridad. Su determinación y el hecho de que, bajo esa fachada de ejecutivo implacable, hay un hombre que realmente se preocupa por los demás. Ernesto la miró con sorpresa, y luego a Lorenzo. «Me gusta», declaró finalmente. «Es honesta, no como la última». Mientras se alejaba, Lorenzo parecía genuinamente impresionado. «Eso fue perfecto. Solo dije la verdad», respondió Clara. «O parte de ella». Sus miradas se encontraron, y por un momento el ruido de la fiesta pareció desvanecerse. Entonces la voz del maestro de ceremonias los devolvió a la realidad. «Atención, todos. El momento del brindis ha llegado. Los novios piden que todas las parejas se preparen para un brindis especial». Clara miró a Lorenzo con pánico. «¿Qué significa eso?» «Tradición familiar», murmuró él visiblemente incómodo. «Todas las parejas brindan y luego se besan». El estómago de Clara dio un vuelco. No habían practicado esto. No estaba en el plan. «Lorenzo, no creo que...». «Podemos evitarlo», sugirió él rápidamente. «Diremos que estás indispuesta». Pero ya era tarde. Elvira se acercaba a ellos con 2 copas de champán. «Aquí tienen, tortolitos», dijo entregándoselas con una sonrisa pícara. «Es tradición. Las parejas que se besan durante este brindis tienen garantizada la felicidad». Clara tomó la copa con manos temblorosas. Lorenzo se acercó más a ella y le susurró. «No tenemos que hacerlo. Encontraré una excusa». Clara lo miró a los ojos y por primera vez vio al hombre detrás del banquero arrogante. Un hombre nervioso, inseguro, tratando desesperadamente de complacer a su familia sin comprometer sus principios o los de ella. «No, hagámoslo», decidió. «Es solo actuación, ¿verdad?». La voz del novio resonó. «Por el amor verdadero». Todos levantaron sus copas. Clara bebió un sorbo de champán, sintiendo las burbujas en su garganta. Lorenzo se inclinó hacia ella lentamente, como dándole tiempo para retractarse. Sus labios se encontraron con suavidad, un beso que debía ser breve y formal. Pero algo ocurrió. El contacto entre ellos desató una corriente inesperada. Lo que comenzó como una actuación se transformó en algo real, algo vibrante y cálido que hizo que Clara cerrara los ojos. Lorenzo llevó una mano a su mejilla, profundizando sutilmente el beso. Cuando finalmente se separaron, ambos parecían sorprendidos, aturdidos. Elvira, que los observaba, sonrió con satisfacción. «Eso», dijo guiñándoles un ojo, «no fue actuación». El resto de la noche transcurrió en una nebulosa para Clara. Después del beso, algo había cambiado entre ella y Lorenzo. Se movían juntos por la fiesta, conversaban con los invitados, bailaban ocasionalmente, pero evitaban mencionarlo. Sus miradas, sin embargo, se buscaban constantemente en una silenciosa conversación. Cerca de la medianoche, cuando la celebración continuaba pero muchos invitados ya se habían retirado, Clara necesitó un momento de soledad. Se excusó de un grupo de primas de Lorenzo y caminó hacia los jardines, alejándose del bullicio. La noche estaba despejada, con un cielo aterciopelado cubierto de estrellas como nunca se veían en Buenos Aires. Se sentó en un banco de piedra junto a una fuente y respiró profundamente. Estaba interpretando un papel, se recordó. Nada de esto era real. Ni la ropa cara, ni las sonrisas amables de la familia Figueroa, ni el calor que había sentido durante aquel beso. «¿Puedo acompañarte?». Lorenzo había aparecido silenciosamente. Había aflojado su corbata y llevaba una copa de vino en la mano. Clara asintió, haciéndole espacio en el banco. «La fiesta fue un éxito», comentó Clara, buscando un tema neutral. «Tu primo y Camila parecen muy felices». Lorenzo asintió distraídamente, mirando hacia el cielo estrellado. «Mi abuela está encantada contigo», dijo. «No deja de decirme que por fin he elegido bien». Clara sonrió con tristeza. «Supongo que eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo». Lorenzo la miró directamente. «Es solo un trabajo para ti.
La pregunta flotó entre ellos cargada de significados implícitos. Clara desvió la mirada hacia la fuente, observando cómo la luz de la luna convertía el agua en plata líquida. «¿Qué más podría ser?», respondió finalmente. «Volvemos el lunes a Buenos Aires. Termina tu problema familiar. Yo recibo el pago para ayudar a mi hermana. Y cada uno sigue con su vida». Lorenzo guardó silencio durante tanto tiempo que Clara pensó que había dado por terminada la conversación. Pero entonces habló, con una voz tan baja que apenas podía escucharlo. «A veces me pregunto qué se sentirá vivir sin el peso del apellido Figueroa». Clara lo miró, sorprendida por esta confesión inesperada. «¿A qué te refieres?». Lorenzo dejó la copa a un lado y cruzó las manos sobre sus rodillas, un gesto que lo hacía parecer casi vulnerable. «Desde que tengo memoria, cada decisión, cada movimiento que hago es escrutado. Un Figueroa no muestra debilidad. Un Figueroa siempre está a la altura. Nunca he sido solo Lorenzo. Siempre he sido un Figueroa primero». Clara observó su perfil recortado contra la noche. Parecía más joven, más humano. «Por eso necesitabas una novia falsa, para cumplir con las expectativas». Él asintió lentamente. «Mi abuelo, el patriarca, construyó un imperio desde cero. Mi padre lo triplicó. Yo soy el heredero que debe mantener el legado. Cada relación que he tenido ha sido evaluada como una potencial alianza empresarial o social. Cada mujer con la que he salido ha visto primero al banco y después al hombre. Excepto yo», murmuró Clara, comprendiendo. Lorenzo la miró con intensidad. «Tú me insultaste la primera noche. Estabas más preocupada por darme una lección de humildad que por impresionarme». Una sonrisa genuina se dibujó en sus labios. «Fue refrescante». «No sabía quién eras», se defendió Clara. «Exactamente. Y cuando lo supiste, seguiste tratándome como a cualquier otro». Clara guardó silencio, procesando esta revelación. Lorenzo, el poderoso banquero, el hombre que parecía tenerlo todo, se sentía atrapado en su propia vida. «¿Nunca has pensado en comenzar de nuevo?», preguntó. «En algún lugar donde nadie conozca tu apellido». «Cada día», confesó él, «pero luego recuerdo a los cientos de empleados que dependen del banco, las responsabilidades, la historia familiar». Se quedaron en silencio, compartiendo un momento de comprensión mutua bajo el cielo estrellado. Clara sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. «¿Y tú?», preguntó Lorenzo finalmente. «¿Qué sueñas cuando no estás preocupada por tu hermana o fingiendo ser mi novia?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado por sus sueños en mucho tiempo. «Terminar mi carrera de administración», respondió tras un momento. «Tal vez abrir mi propio negocio algún día. Algo pequeño pero mío». Lorenzo la miraba como si realmente la estuviera viendo. No como la camarera o la novia falsa, sino como Clara, la mujer. «Lo conseguirás», dijo con convicción. «Tienes algo, una fuerza interior que…». Se interrumpió, aparentemente incómodo con su propia sinceridad. Clara sintió un calor expandiéndose en su pecho, una sensación que le resultaba aterradoramente familiar. Era la sensación de ser vista, realmente vista. «Deberíamos volver», sugirió ella repentinamente consciente de lo íntimo del momento. «Tu familia se preguntará dónde estamos». Lorenzo asintió, pero antes de levantarse, tomó su mano brevemente. «Gracias, Clara, por escuchar». Mientras caminaban de regreso hacia la fiesta, guardando una distancia prudente entre ellos, Clara se dio cuenta de que estaba interpretando un papel cada vez más difícil, el de una mujer que no estaba empezando a sentir algo real por Lorenzo Figueroa. El último día en Mendoza trajo consigo un aire de melancolía que Clara no había anticipado. Mientras desayunaban en la terraza familiar, observó cómo Lorenzo interactuaba con su abuela, riendo con una libertad que nunca mostraba en Buenos Aires. Aquí, entre los viñedos y lejos de las presiones corporativas, parecía una versión diferente de sí mismo. «¿En qué piensas, querida?», preguntó Elvira, sorprendiéndola. «En lo hermoso que es todo esto», respondió Clara con sinceridad. «Es como otro mundo». Elvira sonrió con complicidad. «Este lugar siempre ha tenido ese efecto. ¿Sabes? Lorenzo solía pasar aquí todos sus veranos cuando era niño. Corría entre las vides,
se escondía en la bodega. La anciana suspiró con nostalgia. Luego creció, y el banco se lo tragó entero. Clara miró a Lorenzo, que conversaba con su primo a cierta distancia. Trataba de imaginarlo como un niño despreocupado, corriendo libremente. «Deberías traerlo más seguido», sugirió. «Yo no», respondió Elvira, tomando su mano. «Tú». Clara sintió un nudo en la garganta. La mentira pesaba cada vez más. Después del desayuno, aprovechó un momento a solas para llamar al hospital. Necesitaba saber cómo estaba Valentina. Se retiró a un rincón apartado del jardín, donde los árboles ofrecían privacidad. «Enfermera Rodríguez, soy Clara González, hermana de Valentina. ¿Cómo está ella?». La conversación transcurrió con relativa normalidad, hasta que la enfermera mencionó algo que la dejó helada. «Su hermana está mucho más animada desde que recibió la noticia de que podrán hacer todos los estudios. El doctor López está muy optimista con el nuevo tratamiento». Clara frunció el ceño, confundida. «Pero aún no he... Quiero decir, los fondos para esos estudios». «Oh, todo está cubierto», explicó la enfermera con naturalidad. «El señor Figueroa se encargó personalmente. ¿No lo sabía?». Clara sintió que el mundo se detenía. Lorenzo había pagado ya por el tratamiento completo de Valentina. No solo la mitad que había prometido, sino todo. Y no se lo había dicho. «No lo sabía», logró responder. «Gracias por informarme». Terminó la llamada con manos temblorosas. ¿Cuándo lo había hecho? ¿Por qué no se lo había dicho? Miles de preguntas giraban en su mente mientras intentaba procesar esta revelación. ¿Clara? Lorenzo apareció tras ella, sobresaltándola. Por su expresión, supo inmediatamente que había escuchado parte de la conversación. «¿Desde cuándo?», preguntó Clara directamente, sin molestarse en ocultar su confusión. Lorenzo pareció considerar sus opciones antes de responder. «El día después de nuestro acuerdo, hablé con el doctor López personalmente». «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque habrías pensado exactamente lo que estás pensando ahora», respondió él acercándose. «Que intento comprarte de alguna manera, que es una forma de control». Clara cruzó los brazos, creando una barrera física entre ellos. «¿Y no lo es?». «No». Lorenzo la miró con intensidad. «Valentina necesitaba ese tratamiento inmediatamente. No podía esperar a que volviéramos. Y tú te habrías negado por orgullo». «No se trata de orgullo», protestó Clara. «Se trata de honestidad, de confianza». «¿Confianza?». Lorenzo soltó una risa amarga. «Nuestra relación entera está basada en una mentira, Clara». Esas palabras golpearon a Clara con una fuerza inesperada. Tenía razón, por supuesto. Todo era una farsa cuidadosamente orquestada. «Exacto», dijo finalmente. «Un contrato, una transacción comercial. ¿Por qué pagaste más de lo acordado?». Lorenzo desvió la mirada hacia los viñedos, como buscando palabras en el horizonte. «Porque vi cómo hablabas de ella esa noche en el café. Porque entendí que harías cualquier cosa por tu hermana, igual que yo haría cualquier cosa por mi abuela». Hizo una pausa. «Porque quería ayudar, simplemente eso». Clara quería creerle. Una parte de ella, cada vez más grande, confiaba en este hombre que había conocido bajo circunstancias tan extrañas, pero otra parte se mantenía cautelosa, protegiéndose del inevitable fin de esta fantasía. «Volveremos a Buenos Aires mañana», dijo Lorenzo, cambiando de tema. «El contrato termina oficialmente, pero...». Dudó, un gesto inusual en él. «¿Pero?», insistió Clara. «Valentina sigue necesitando atención, y mi familia sigue creyendo que somos pareja. Tal vez podríamos extender el acuerdo, de manera informal». Clara lo observó detenidamente. ¿Estaba proponiendo lo que ella creía? ¿Quieres seguir fingiendo? «Quiero seguir viéndote», corrigió él. «Sin contratos ni acuerdos, solo viéndonos». El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Era posible que Lorenzo Figueroa, el hombre que tenía todo, realmente quisiera estar con ella más allá de su conveniente arreglo? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Lorenzo sonó. Una llamada de la oficina. Una emergencia que requería su atención inmediata. El momento de vulnerabilidad se esfumó y el banquero regresó, máscara perfecta en su lugar. Mientras lo veía alejarse para atender la llamada,
Clara se quedó pensando en la complejidad de sus sentimientos. Lo que había comenzado como una simple transacción se había transformado en algo mucho más intrincado, un laberinto emocional donde realidad y ficción se entrelazaban peligrosamente. El regreso a Buenos Aires transcurrió en un silencio incómodo. La revelación sobre el pago del tratamiento de Valentina había creado una barrera invisible entre Clara y Lorenzo. Mientras el avión privado aterrizaba, Clara contemplaba la ciudad que se extendía bajo ellos, preguntándose cómo todo había cambiado tan rápidamente. «Te llevaré a casa», ofreció Lorenzo cuando descendieron. «No es necesario», respondió Clara con tono neutro. «Puedo tomar un taxi». «Insisto». Lorenzo dio instrucciones a su chofer, mientras Clara observaba el contraste entre el lujo de su mundo y la realidad al que ella regresaba. El coche se detuvo frente a su edificio, un bloque de apartamentos modesto en un barrio de clase media. «Clara», dijo Lorenzo cuando ella se disponía a bajar, «lo que dije en Mendoza sobre seguir viéndonos, lo decía en serio». Clara lo miró, buscando en sus ojos algún indicio de manipulación, pero solo encontró una vulnerabilidad que raramente dejaba ver. «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente. «Todo esto ha sido demasiado». Lorenzo asintió, respetando su espacio. «Entiendo. Estaré esperando». Clara entró a su apartamento, dejando caer su elegante maleta, otro regalo de Lorenzo, en el pasillo. Todo parecía extrañamente ajeno después de los lujos de la finca Figueroa. Se dirigió inmediatamente al hospital, ansiosa por ver a Valentina. Su hermana estaba sentada en la cama, con mejor color que antes de su partida. Un joven fisioterapeuta realizaba ejercicios con ella. «Clara», exclamó Valentina iluminándose al verla. «Volviste. ¿Cómo fue tu viaje misterioso?» Clara abrazó a su hermana, sintiendo lágrimas de alivio formarse en sus ojos. «Fue diferente», respondió vagamente. «¿Cómo estás tú? Veo que ya tienes compañía». El fisioterapeuta sonrió, presentándose como Matías. Clara notó cómo su hermana lo miraba con un brillo especial en los ojos. A pesar de sus preocupaciones, no pudo evitar sonreír ante esta normalidad adolescente. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en su pequeño apartamento, Clara se sorprendió pensando en Lorenzo. ¿Estaría cenando solo en su penthouse? ¿Habría regresado ya a su rutina de trabajo implacable? La idea le provocaba una extraña tristeza. Su teléfono vibró con un mensaje. ¿Cómo está Valentina? Simple, directo, pero el hecho de que Lorenzo preguntara la conmovió. Respondió con un escueto. «Mejor, gracias». No estaba preparada para más. 3 días pasaron sin más comunicación. Clara había vuelto a su trabajo en el restaurante, aunque su jefe parecía tratarla de manera diferente, casi con deferencia. Se preguntó qué habría dicho exactamente Lorenzo al arreglar sus vacaciones. La 4ª noche, cerca de la medianoche, su teléfono sonó. Era el hospital. «Señorita González, su hermana ha tenido una recaída. Necesitamos que venga inmediatamente». Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Tomó un taxi con el corazón martilleando contra su pecho. Durante el trayecto, un pensamiento irracional cruzó su mente. Lorenzo sabría qué hacer. Sin pensarlo 2 veces, marcó su número. «¿Clara?», respondió él inmediatamente, como si hubiera estado esperando su llamada. «Valentina...» Su voz se quebró. «Estoy yendo al hospital». Ella no necesitó decir más. Lorenzo entendió al instante. «Voy para allá». Cuando Clara llegó al hospital, corrió hasta la habitación de Valentina. Los médicos estaban estabilizándola, pero la situación era grave. Una arritmia severa había provocado complicaciones. Necesitaban tomar decisiones rápidas sobre procedimientos adicionales. Clara estaba paralizada por el miedo, incapaz de procesar toda la información técnica que los médicos le proporcionaban. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Lorenzo había llegado sin traje, sin corbata, vistiendo jeans y una camiseta sencilla, con el cabello despeinado. Parecía que había salido corriendo apenas recibió la llamada. «¿Qué necesita exactamente?», preguntó al médico, su voz calmada pero autoritaria. El doctor explicó el procedimiento de emergencia. Lorenzo asintió,
comprendiendo términos que para Clara eran incomprensibles. «Háganlo», dijo, y luego miró a Clara. «Todo estará bien. Es el mejor especialista del país». Clara se hundió en una silla, agotada por la tensión. Lorenzo se sentó a su lado, tomando su mano con delicadeza. «No tenías que venir», murmuró ella. «Sí tenía», respondió simplemente. Las horas pasaban lentamente. Lorenzo no se movió de su lado en toda la noche. No consultó su teléfono, no hizo llamadas importantes, no mencionó el banco ni una sola vez. Simplemente estuvo allí, sosteniendo su mano cuando temblaba, trayéndole café cuando sus ojos se cerraban por el cansancio. Al amanecer, el médico regresó con noticias. Valentina estaba estable. El procedimiento había sido exitoso. «Gracias a Dios», suspiró Clara, dejando escapar lágrimas de alivio. «¿Puedo verla?», preguntó. «En unas horas», respondió el médico. «Necesita descansar igual que usted». Cuando el doctor se retiró, Clara se volvió hacia Lorenzo. Lo miró realmente por primera vez desde que había llegado. Las ojeras bajo sus ojos, el aspecto vulnerable sin su armadura corporativa, la genuina preocupación en su mirada. «¿Por qué estás aquí, Lorenzo? Sin guardaespaldas, sin asistentes, a las 3 de la mañana. ¿Por qué?». Lorenzo la miró directamente con una honestidad que la desarmó. «Porque cuando alguien a quien quieres te llama en medio de la noche, aterrorizada, no hay otra opción, solo acudir». La palabra «quieres» flotó entre ellos, cargada de significado. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Sería posible que este hombre, tan diferente a ella en todo sentido, realmente sintiera algo genuino? «No fue parte del contrato», murmuró ella. «El contrato terminó en Mendoza», respondió él acariciando suavemente su mejilla. «Esto es solo Lorenzo y Clara, sin apellidos, sin acuerdos». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Valentina se recuperaba favorablemente, y Lorenzo visitaba el hospital cada tarde, a veces con libros sobre oceanografía para la adolescente, otras con comida casera preparada por su cocinero personal. Sin palabras grandilocuentes ni declaraciones formales, se había instalado entre ellos una rutina confortable que Clara comenzaba a atesorar. «Me gusta tu novio», comentó Valentina una tarde, después de que Lorenzo se marchara. «No parece un estirado como pensaba que sería». Clara sintió un leve rubor en sus mejillas. «No es mi novio, Vale. Solo es...». Se detuvo, sin saber cómo definir lo que Lorenzo era ahora en su vida. «¿Un amigo que te mira como si fueras el centro del universo?», sugirió Valentina con una sonrisa traviesa. «Sí, claro. Completamente platónico». Para sorpresa de Clara, también Matías, el fisioterapeuta de Valentina, se había convertido en visitante frecuente, incluso fuera de sus horas de trabajo. Clara observaba con ternura cómo su hermana se iluminaba cuando el joven aparecía. Una semana después de la emergencia, Clara llegó al hospital más temprano de lo habitual. Los médicos habían programado una reunión para discutir los próximos pasos en el tratamiento de Valentina. Al acercarse a la oficina del doctor López, escuchó voces en su interior. Una de ellas era inconfundiblemente la de Lorenzo. Se detuvo, no queriendo interrumpir. La puerta estaba entreabierta, y las palabras llegaban con claridad. «Los resultados son prometedores», decía el doctor. «El tratamiento experimental está respondiendo incluso mejor de lo esperado. Fue una suerte poder iniciarlo tan pronto». «¿Entonces podrá llevar una vida normal?», preguntó Lorenzo. «Con los cuidados adecuados, absolutamente. La intervención temprana fue crucial. Si hubiéramos esperado hasta después de su regreso de Mendoza, como estaba previsto inicialmente...». Clara se quedó inmóvil. Después de Mendoza, eso significaba que Lorenzo había pagado y coordinado todo antes de su viaje, antes de la emergencia, antes incluso de conocer realmente a Valentina. «La señorita González no debe preocuparse por nada», continuaba el médico. «Todos los procedimientos están cubiertos, como usted dispuso desde el principio. Preferiría que ella no supiera exactamente la magnitud de la intervención», dijo Lorenzo con voz cautelosa. «Clara es extremadamente orgullosa». Clara retrocedió, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Desde el principio, Lorenzo había planeado todo esto
antes incluso de proponer su falsa relación. Era posible que toda la situación, incluso la emergencia nocturna, hubiera sido calculada para que ella dependiera de él. Salió silenciosamente, necesitando aire. En el jardín del hospital, intentó ordenar sus pensamientos. No quería creer que Lorenzo la hubiera manipulado, pero las evidencias parecían apuntar en esa dirección. Había sido todo parte de un juego elaborado, un experimento de caridad para el rico aburrido. Cuando finalmente entró a la reunión, ya había tomado una decisión. Escuchó al doctor con atención, asintió en los momentos apropiados y evitó mirar a Lorenzo directamente. Él parecía notar su cambio de actitud, pero no dijo nada. Al terminar, Lorenzo intentó hablar con ella a solas, pero Clara se excusó rápidamente. «Tengo que irme a trabajar», mintió. «Gracias por venir». Durante los 2 días siguientes, Clara evitó sistemáticamente a Lorenzo. No respondía a sus mensajes y pedía a las enfermeras que le avisaran cuando él visitaba a Valentina para no coincidir. Necesitaba distancia para pensar. Finalmente, Lorenzo la interceptó a la salida del hospital. «¿Qué ocurre, Clara? ¿Hice algo mal?» Ella lo miró, buscando la falsedad en sus ojos, pero solo encontró confusión y preocupación genuina. «Escuché tu conversación con el doctor López», confesó finalmente. «Sé que pagaste todo el tratamiento desde el principio, antes incluso de la emergencia». Lorenzo palideció ligeramente. «Puedo explicarlo». «¿Qué vas a explicar?», preguntó Clara, sintiendo que las emociones contenidas finalmente desbordaban. «¿Que me usaste como un proyecto de caridad? ¿Que planeaste esto desde el momento en que me ofreciste ser tu falsa novia?» «No es así», protestó Lorenzo, dando un paso hacia ella. «Sí, pagué el tratamiento completo desde el principio, pero no para manipularte. Lo hice porque podía hacerlo, porque era lo correcto». «¿Lo correcto?», Clara soltó una risa amarga. «¿O lo conveniente para tener a la camarera agradecida y disponible cuando la necesitaras?» «Eso no es justo». Los ojos de Lorenzo reflejaban dolor genuino. «Sabes que mis sentimientos son reales. Lo que pasó en Mendoza, la noche en el hospital, nada de eso fue fingido». Clara sintió lágrimas ardientes formándose en sus ojos. «Ya no sé qué es real y qué no lo es. Solo sé que no quiero ser un proyecto de caridad para que te sientas mejor contigo mismo. Clara, por favor, encontraré la manera de pagarte cada centavo», dijo ella con determinación. «Valentina estará bien, gracias a ti, y eso nunca lo olvidaré. Pero esto...» hizo un gesto entre ambos. «Esto termina aquí». Se alejó sin mirar atrás, aunque cada paso le dolía como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. No vio la expresión devastada en el rostro de Lorenzo, ni cómo se quedó inmóvil en el mismo lugar mucho después de que ella hubiera desaparecido de su vista. Lo que Clara no sabía era que, por primera vez en su vida, Lorenzo Figueroa no tenía un plan para solucionar esta situación. 2 semanas pasaron desde aquella confrontación. Clara se había sumergido en el trabajo, tomando turnos dobles en el restaurante y pasando el resto del tiempo con Valentina, cuya recuperación avanzaba notablemente. Lorenzo había intentado contactarla varias veces, mensajes, llamadas, incluso envió flores al hospital, pero Clara mantenía su distancia, firme en su decisión. «Estás siendo terca», le dijo Valentina una tarde mientras hojeaba una revista. «El hombre claramente está enamorado de ti». «Es complicado, Vale», respondió Clara, acomodando las almohadas de su hermana. «No puedo explicarte todo ahora». Valentina puso los ojos en blanco con la impaciencia propia de sus 16 años. «¿Qué hay que explicar? Te mira como Matías me mira a mí, y tú lo miras igual». Clara sintió un nudo en la garganta. Su hermana tenía razón, pero el orgullo y el miedo eran poderosos adversarios. Por su parte, Lorenzo se había retirado a su penthouse, rechazando invitaciones sociales y delegando reuniones. Elvira, preocupada por su nieto, lo visitó inesperadamente. «Te ves terrible», declaró al verlo, con la franqueza que solo una abuela puede permitirse. «¿Qué pasó con Clara?». Lorenzo intentó evadir la pregunta, pero Elvira no era fácil de engañar. «La alejé», admitió finalmente. «Intentando ayudar, solo la alejé». Elvira lo observó con esa mirada penetrante que parecía leer el alma. «¿La amas?».
La pregunta flotó en el aire como una hoja suspendida antes de caer. Sí, respondió Lorenzo, sorprendido por su propia certeza. La amo. Esa misma tarde, Clara recibió una llamada del hospital. Los estudios finales de Valentina mostraban resultados excelentes. El tratamiento experimental estaba funcionando mejor de lo esperado. Por primera vez en años, había esperanza real de una recuperación completa. En lugar de alegría, Clara sintió un peso aún mayor. Cada éxito en el tratamiento de Valentina era un recordatorio de la deuda que tenía con Lorenzo, una deuda que iba mucho más allá de lo económico. Decidida a aclarar esta situación de una vez por todas, Clara se dirigió a las oficinas centrales del Banco Figueroa. El edificio, un rascacielos de cristal y acero en el centro financiero, intimidaba con su sola presencia. En recepción, una mujer elegante la miró con escepticismo. «Necesito ver a Lorenzo Figueroa», dijo Clara con firmeza. «¿Tiene cita?», preguntó la recepcionista. «No, pero él querrá verme». Para su sorpresa, bastó mencionar su nombre para que la actitud cambiara completamente. Minutos después, estaba en el ascensor privado que subía directamente al piso ejecutivo. La oficina de Lorenzo era exactamente como la había imaginado. Espaciosa, minimalista, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Buenos Aires. Él estaba de pie junto a la ventana, como si hubiera estado esperándola. «Clara». Su voz reflejaba sorpresa y algo más. «Esperanza. Necesito aclarar las cosas», dijo ella manteniéndose firme. «Sobre Valentina, sobre el dinero». Lorenzo hizo un gesto desestimando el tema. «Ya te dije que no quiero que me devuelvas nada. No hay condiciones, no hay expectativas». «Ese es exactamente el problema». Clara dio un paso adelante. «No puedo aceptar eso. Me hace sentir comprada. Nunca fue mi intención». Lorenzo se acercó acortando la distancia entre ellos. «Lo hice porque podía hacerlo, porque quería verte feliz». «¿Por qué?», exigió Clara. «¿Por qué te importa tanto? Apenas me conoces». «Te conozco lo suficiente», respondió Lorenzo, su voz suavizándose. «Conozco tu fuerza, tu lealtad, tu capacidad de sacrificio por los que amas. Conozco la forma en que arrugas la nariz cuando algo te disgusta y cómo tus ojos brillan cuando defiendes lo que crees justo». Clara sintió que su resolución flaqueaba. Nadie la había visto con tanta claridad antes. «No soy un proyecto de caridad, Lorenzo. No puedes simplemente arreglar mi vida y esperar que caiga rendida a tus pies». «No quiero que caigas rendida», respondió él con pasión. «Quiero que estés a mi lado como igual. Lo que hice por Valentina lo habría hecho por cualquier persona que significara tanto para ti. No porque sea rico o poderoso, sino porque...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Porque te amo, Clara, y cuando amas a alguien, haces lo que sea necesario para aliviar su dolor». La sinceridad en su voz era innegable, pero Clara necesitaba más que palabras. «¿Cómo puedo creerte? Todo entre nosotros comenzó con una mentira, un contrato, una actuación. Lo que comenzó como mentira se convirtió en la verdad más real que he conocido». Lorenzo tomó sus manos con delicadeza. «Pregúntale a mi abuela. Desde Mendoza no he sido el mismo. Ella dice que por fin encontró a su nieto, el que perdió cuando me convertí en director del banco». Clara retiró sus manos lentamente. «Necesito tiempo, Lorenzo. Esto es demasiado». «Entiendo», respondió él respetando su espacio, «pero quiero que sepas que estaré aquí cuando estés lista, sin presiones, sin expectativas». Clara asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Gracias por lo que hiciste por Valentina. Nunca podré pagarte eso». «No quiero que me lo pagues», respondió Lorenzo con suavidad. «Solo quiero la oportunidad de demostrarte que lo que siento es real. Tan real como lo que sentiste tú en Mendoza, bajo las estrellas, cuando me viste realmente a mí, no al apellido Figueroa». Clara se marchó sin responder, pero sus palabras resonaban en su mente mientras bajaba en el ascensor. ¿Sería posible que ambos, a pesar de los comienzos engañosos, hubieran descubierto algo auténtico? ¿O estaba solo prolongando una fantasía que inevitablemente terminaría en decepción? Los días siguientes pasaron con una lentitud agobiante para Lorenzo.
Por primera vez en su vida profesional, delegó proyectos importantes, llegó tarde a reuniones y se encontró mirando por la ventana durante largos periodos, perdido en sus pensamientos. Su asistente estaba tan preocupada que finalmente sugirió que tomara unos días libres, algo impensable para el siempre dedicado director del banco. En su penthouse, Lorenzo pasaba las noches en vela, revisando una y otra vez cada momento compartido con Clara. Como una mujer que había conocido hacía tan poco tiempo, podía haber cambiado tanto su vida. Cada rincón de su lujoso apartamento le parecía ahora frío y vacío. Después de una semana particularmente difícil, recibió una visita inesperada. Su hermano Sebastián, que había volado desde Madrid específicamente para verlo, entró a su apartamento con la llave de emergencia. «Te ves como el infierno», fue su saludo, observando el aspecto desaliñado de Lorenzo. ¿Qué pasó con el hombre que tenía reuniones los domingos a las 7 de la mañana? Lorenzo apenas sonrió, ofreciéndole una copa que su hermano rechazó. «No es buen momento, Sebastián. Abuela me llamó», explicó su hermano, sentándose frente a él. «Está preocupada. Dice que desde que volviste de Mendoza pareces un fantasma». Lorenzo guardó silencio. ¿Cómo explicar que se sentía exactamente así? Un fantasma de sí mismo, incompleto, perdido. «Es por esa chica, ¿verdad? ¿Clara?» Al escuchar su nombre, Lorenzo levantó la mirada. «Abuela dice que nunca te había visto así por nadie», continuó Sebastián. «Dice que ella te vio realmente, no al director del banco, no al heredero Figueroa, a ti». «Y la perdí», murmuró Lorenzo. Sebastián estudió a su hermano con una mezcla de preocupación y sorpresa. El siempre controlado y calculador Lorenzo, completamente vulnerable. ¿Qué pasó exactamente? Lorenzo le contó todo. El contrato inicial, el viaje a Mendoza, la emergencia hospitalaria y finalmente cómo sus intenciones de ayudar habían sido interpretadas como manipulación. «Quería hacer lo correcto», concluyó, «y solo conseguí alejarla». Sebastián permaneció en silencio un momento, procesando la historia. «¿Recuerdas cuando éramos niños y abuela nos contaba la historia de aquel empresario que disfrazó sus sentimientos bajo un acuerdo de negocios?», preguntó finalmente. Lorenzo asintió. Era una de las historias favoritas de Elvira sobre su propio abuelo. «Decía que los hombres Figueroa somos expertos en complicar lo simple», continuó Sebastián. «Si la amas, hermano, deja de esconderte detrás de contratos, dinero y poder. Ve por ella como un hombre común». «No es tan simple», protestó Lorenzo. «Es exactamente así de simple», rebatió Sebastián. «Si ella fue la única capaz de verte, realmente verte, ¿por qué estás permitiendo que se vaya?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras Sebastián se levantaba. «Debo volver a Madrid mañana, pero antes visitaré a la abuela. ¿Vendrás?». Lorenzo asintió mecánicamente. Necesitaba ver a Elvira. Quizás ella tendría más claridad sobre esta situación. La tarde siguiente, en la casa familiar de Recoleta, Elvira recibió a sus nietos con la calidez habitual. Después de la cena, mientras Sebastián revisaba antiguas fotografías familiares, Elvira llevó a Lorenzo al jardín. «El amor no es un negocio, querido», dijo sin preámbulos sentándose en su banco favorito. «No puedes controlarlo, planificarlo o dirigirlo como haces con el banco». «Lo sé, abuela». «Entonces deja de intentarlo», respondió ella con firmeza. «Esa chica te mostró tu verdadero yo, el Lorenzo que yo conozco, no el que el mundo ve. Si la dejas ir sin luchar, nunca te lo perdonarás». «¿Y si me rechaza?». Elvira tomó las manos de su nieto entre las suyas. «Entonces sabrás que lo intentaste como hombre, no como un Figueroa. A veces, querido, necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente importa». Lorenzo reflexionó sobre sus palabras toda la noche. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Una semana después de su conversación con Elvira, Lorenzo había desaparecido del radar público. No acudía al banco, no atendía llamadas, y ni siquiera su asistente sabía dónde estaba. En realidad, se había refugiado en un pequeño apartamento que poseía en San Telmo, un lugar que nadie asociaba con él. Necesitaba pensar, planear, encontrarse a sí mismo antes de buscar a Clara. Clara, mientras tanto, había retomado sus estudios nocturnos en administración.
Valentina mejoraba a pasos agigantados y pronto le darían el alta definitiva. Las cosas parecían volver a la normalidad, excepto por ese vacío persistente que sentía cada vez que recordaba a Lorenzo. Una noche particularmente ajetreada en el restaurante, Clara se movía entre las mesas con la eficiencia habitual. La lluvia caía con fuerza sobre Buenos Aires, convirtiendo las calles en ríos y ahuyentando a muchos clientes potenciales. Estaba limpiando la mesa 15, donde todo había comenzado, cuando la campanilla de la puerta sonó. No levantó la mirada inmediatamente, ocupada con las copas de vino. Solo cuando escuchó los murmullos de sus compañeros, alzó la vista. Lorenzo estaba en la entrada completamente empapado, sin paraguas, sin chofer, sin el abrigo caro que solía usar. Su cabello, normalmente perfecto, se pegaba a su frente, y su camisa blanca, ahora transparente, se adhería a su cuerpo. Parecía haber caminado kilómetros bajo la tormenta. Sus miradas se encontraron a través del restaurante. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras Lorenzo avanzaba directamente hacia ella, dejando huellas mojadas en el suelo inmaculado. «Lorenzo, ¿qué?», comenzó ella, pero él levantó una mano, pidiéndole silencio. «No he dormido en días», dijo con una voz que no tenía nada de la autoridad a la que ella estaba acostumbrada. «He pensado en 1000 maneras de decir esto, pero todas suenan ensayadas, calculadas, y tú mereces algo real». Clara era consciente de que todos en el restaurante observaban la escena, pero no podía apartar la mirada de él. «Renuncié al banco», continuó Lorenzo. «Temporalmente, al menos. Sebastián vendrá de Madrid para ocupar mi lugar mientras decido qué quiero realmente». «¿Por qué?», fue todo lo que Clara logró preguntar. «Porque los Figueroa siempre hemos creído que podemos comprar o controlar todo», respondió con honestidad cruda. «Y tú me enseñaste que lo único que vale la pena en esta vida no puede comprarse ni controlarse». Dio un paso más hacia ella, acortando la distancia. «No tengo un contrato que ofrecerte», continuó. «No tengo términos ni condiciones. Solo tengo esto». Se señaló a sí mismo, vulnerable y expuesto. «Un hombre imperfecto que te ama y que está aterrorizado de perder a la única persona que vio más allá del apellido, del dinero, de la fachada». Clara sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El Lorenzo que tenía frente a ella no era el poderoso banquero, sino simplemente un hombre desnudando su alma. «¿Cómo sé que esto no es otra actuación?», preguntó, necesitando estar segura. Lorenzo sonrió con tristeza. «Porque el Lorenzo Figueroa que conociste nunca permitiría que lo vieran así, empapado y vulnerable en un restaurante lleno de gente». Miró alrededor, consciente de su público. Ese hombre tenía demasiado orgullo, demasiado control. Yo ya no soy él. Gracias a ti. Clara dio un paso hacia él, reduciendo aún más la distancia entre ambos. «¿Y qué propones ahora?», preguntó con voz suave. «¿Sin contratos?». «Sin contratos», confirmó él. «Solo nosotros, intentándolo de verdad. Sin mentiras, sin actuaciones». Lorenzo extendió su mano hacia ella, un gesto simple pero cargado de significado. «No puedo prometerte que será fácil», añadió. «Venimos de mundos diferentes. Habrá obstáculos, malentendidos, días difíciles, pero puedo prometerte que cada día intentaré ser digno de tu amor, no como un Figueroa, sino como Lorenzo. Solo Lorenzo». El restaurante entero contenía la respiración. Clara miró la mano extendida, luego a los ojos sinceros que la contemplaban con una mezcla de esperanza y temor. Y entonces, como respondiendo a una pregunta que su corazón ya había contestado hace tiempo, tomó su mano. «Sin mentiras», dijo, entrelazando sus dedos con los de él. «Sin mentiras», confirmó Lorenzo. Y ahí, en medio del restaurante donde todo había comenzado, bajo la mirada asombrada de clientes y empleados, Clara González besó a Lorenzo, no al heredero Figueroa, sino al hombre que había aprendido a amar la verdad por encima de todas las apariencias. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre Buenos Aires, lavando el pasado y preparando el camino para un futuro que ninguno de los dos había imaginado, pero que ahora, juntos, estaban listos para construir. 6 meses después.
El pequeño apartamento en Palermo rebosaba de luz matutina. Clara terminaba de preparar el mate mientras revisaba sus apuntes universitarios. En la mesa del comedor, sus libros de administración compartían espacio con documentos del banco que Lorenzo había traído para revisar durante el fin de semana. ¿Segura que no quieres que te lleve?, preguntó Lorenzo, saliendo de la habitación abrochándose la camisa. Tengo reunión cerca de la universidad. Clara sonrió pasándole el mate recién preparado. Hoy quiero caminar. Necesito ordenar mis ideas para el examen final. Lorenzo tomó un sorbo de mate y le devolvió el recipiente con una sonrisa cómplice. Esos pequeños rituales cotidianos eran ahora parte de una normalidad que ambos habían construido con paciencia. El apartamento, modesto pero acogedor, había sido una decisión compartida. Lorenzo había insistido inicialmente en comprar algo más grande, pero Clara fue firme. Vivirían de acuerdo a lo que ella podía aportar también. No era el penthouse lujoso a lo que él estaba acostumbrado, pero en los últimos meses, Lorenzo había descubierto que la felicidad ocupaba mucho menos espacio del que había imaginado. Valentina llamó, dijo Clara mientras recogía sus libros. Vendrá con Matías a cenar el sábado. Quiere mostrarnos las fotos de su excursión al acuario. Lorenzo sonrió al escuchar el nombre de Valentina. La adolescente, completamente recuperada, había desarrollado una obsesión aún mayor por la oceanografía y una innegable atracción por su fisioterapeuta, que ahora era oficialmente su novio. Le conseguí pases para la exhibición de biología marina, comentó ajustándose la corbata frente al espejo. La inauguran la próxima semana. Clara lo observó con ternura. La relación entre Lorenzo y Valentina se había convertido en algo especial, una mezcla entre hermano mayor y cómplice en sus sueños académicos. El camino no había sido fácil. Los primeros meses estuvieron llenos de ajustes y conversaciones difíciles. Lorenzo había regresado eventualmente al banco, pero con un acuerdo diferente. Horarios razonables, fines de semana libres y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Su familia había reaccionado con sorpresa al principio, pero Elvira se había encargado de acallar cualquier crítica con su autoridad indiscutible. Clara, por su parte, había terminado finalmente su carrera de administración. Para sorpresa de muchos, incluyendo Lorenzo, había aceptado un puesto en el Departamento de Responsabilidad Social del Banco Figueroa, pero con una condición clara: sería evaluada como cualquier otro empleado, sin favoritismos. En pocos meses, sus proyectos para microcréditos comunitarios habían ganado reconocimiento por mérito propio. ¿Nos vemos para almorzar?, preguntó Lorenzo tomando su maletín. Tengo reunión con el equipo de desarrollo comunitario, respondió Clara. Pero podríamos encontrarnos en la plaza después, un mate, algo simple. Lorenzo asintió. Esos momentos sencillos, sentados en un banco de plaza compartiendo un mate y conversación, se habían convertido en sus favoritos. Antes de salir, Lorenzo se detuvo y observó a Clara con esa intensidad que aún la hacía sonrojar. ¿Sabes? A veces todavía no puedo creer que estemos aquí, confesó. Después de todo lo que pasamos. Clara se acercó y ajustó ligeramente su corbata, un gesto cotidiano cargado de intimidad. Lo que comenzó como un contrato, empezó ella, terminó siendo la verdad más bonita de nuestras vidas, completó él. Era una frase que se había convertido en su mantra compartido, un recordatorio del extraño camino que los había llevado hasta allí. El teléfono de Lorenzo sonó. Era Elvira, probablemente para confirmar la comida familiar del domingo. Clara lo escuchó responder con paciencia a las preguntas de su abuela, notando cómo su rostro se suavizaba al hablar con ella. Mientras terminaba de preparar sus cosas para salir, Clara encontró en su bolso la vieja tarjeta que Lorenzo le había entregado aquella noche en el restaurante. La había guardado como recordatorio de dónde habían comenzado y cuánto habían cambiado ambos. Cuando Lorenzo terminó la llamada, se acercó a ella y la besó suavemente. «Sin contratos», murmuró contra sus labios. «Sin mentiras», respondió Clara. Y así, como cualquier otra mañana en su nueva vida compartida, salieron del apartamento hacia un día normal, en una vida extraordinaria, que habían construido juntos, paso a paso, verdad a verdad, desde los cimientos
de lo que una vez fue solo una elaborada mentira. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.